Buen día, ahora sí son las 14:30 horas del día 19 de noviembre de 2015. Se da inicio a la tercera sesión ordinaria de noviembre del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, coordinador de capacitación y difusión en suplencia del secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, coordinador, por favor, pase lista. Con gusto, consejero. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, consejera ciudadana titular; Postlehuedo Agón Francisco, consejero ciudadano presidente; y Sandoval López Octavio, consejero ciudadano titular. Por lo tanto, le informo que existe un quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, coordinador. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria de noviembre de 2015 del Pleno de este Instituto. Por favor, coordinador, sea tan amable de darle lectura al orden del día. Claro que sí, voy a dar lectura al orden del día. El número 1 es pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. 4, lectura y aprobación en su caso de las siguientes actas. A, primera sesión ordinaria de noviembre del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 11 de noviembre de 2015. B, segunda sesión ordinaria de noviembre del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 13 de noviembre de 2015. Punto número 5, asuntos específicos a tratar. A, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes: RR/186/2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado; RR/196/2015, interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. B, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de denuncia pública identificados con los números de expedientes siguientes: DP/47/2015, interpuesta en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California; y DP/48/2015, interpuesta en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Punto número 6, asuntos generales. 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, consejero. Gracias, coordinador. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo del documento o sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema que quieran incorporar? No, ningún tema, presidente. Ninguna, presidente. Gracias. Si no hay temas, por favor, someter al punto de orden del día, a someter este punto de orden del día a votación, por favor, coordinador. Claro que sí, consejeros. Se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto. Por favor, emitir su voto en este momento. Consejero presidente, existiendo 3 votos a favor, le informo que se apruebe el orden del día. Gracias, coordinador. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-PC, celebrada el 11 de noviembre de 2015. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios para que se agregue. Tengo comentarios. No, presidente. No existiendo comentarios, por favor, consejero, someta a votación el punto de orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria del Pleno del ITAI del mes de noviembre, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta. Gracias, coordinador. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 13 de noviembre de 2015. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los consejeros si hay comentarios. No, ningún comentario. Si no hay comentarios, por favor, coordinador, someta a votación este punto de orden del día.
Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el acta de la segunda sesión ordinaria del Pleno del ITAID del mes de noviembre, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. A favor. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es el 5, asuntos específicos, y es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión. En este caso iniciaremos con el RR-186-2015, interpuesto en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, que presenta el consejero Sandoval López. Gracias. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Radio Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejero presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución sobre el recurso de revisión. Ya identificado el que el sujeto obligado es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de California. La solicitud de información versó en los siguientes términos. El recurrente solicitó el nombre de las personas físicas y morales que son contribuyentes del impuesto adicional para la educación media y superior. Y la respuesta del sujeto obligado estableció que el personal del Ejecutivo Estatal se encuentra obligado a guardar absoluta reserva respecto de la información fiscal que conoce derivado del ejercicio de sus facultades, tanto en materia fiscal federal como en materia fiscal estatal. Por lo tanto, no es procedente proporcionarle la información solicitada, ya que la misma se encuentra clasificada como reservada, mediante acuerdo de reserva identificado como AR-SPF 02-2006. El recurrente presentó un recurso de revisión en los siguientes términos y señaló: resulta completamente legal, pues si bien es cierto que la disposición busca cuidar la información de los contribuyentes, también es cierto que la disposición se refiere a la persona o personal, como ejemplo puede ser el de barandilla o cualquier otro, no así el Estado como sujeto de derecho, es decir, el propio imperio, así lo señaló. En la contestación del recurso señaló el sujeto obligado que existe impedimento legal para brindar la información respectiva en los términos de lo que definen los artículos 23 y 24, fracción décima, de la Ley de Transparencia, al ser información clasificada como reservada por disposición expresa de una ley, que se encuentra regulada en los términos de lo dispuesto por el artículo 108 del Código Fiscal del Estado de Baja California. Igualmente, señaló que la información tributaria relacionada con la información de los nombres de las personas físicas y morales que son contribuyentes del impuesto citado, es evidente que las mismas son datos que el personal del Poder Ejecutivo Estatal se encuentra obligado a guardar absoluta reserva respecto de la información fiscal y personal que conoce derivado del ejercicio de sus facultades en materia fiscal estatal. Entrando al estudio, la Ley de Ingresos del Estado señala que el impuesto adicional para la educación media y superior se causa por una sobretasa de 35% en concatenación a dicha disposición legal. La Ley de Hacienda del Estado establece las particularidades de dicho impuesto. En relación con dicha normatividad, el reglamento interno de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado señala que compete a las recaudaciones de renta del Estado en Ensenada, Mexicali, Tijuana, Tecate y playas de Rosarito el recaudar las contribuciones y los demás ingresos que deba percibir el Estado a nombre propio o de acuerdo a las facultades otorgadas por terceros conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Entonces es evidente que la actividad a que se refiere la solicitud de acceso a la información pública que hoy nos ocupa es una obligación que se le impone a la Secretaría de Planeación y Finanzas y que ejerce a través de recaudación de rentas del Estado. Por lo tanto, es claro que el sujeto obligado genera y posee la información requerida. De las manifestaciones del sujeto obligado, conviene señalar que el secreto fiscal previsto en el artículo 108 del Código Fiscal del Estado exige la reserva absoluta de la información tributaria de los contribuyentes. Esta es, declaraciones y datos que hubieran suministrado o
los aportados por terceros con ellos relacionados, así como los que se obtengan en el ejercicio de las facultades de comprobación, a cargo de personal de las autoridades fiscales que intervengan en los trámites relativos a la aplicación de disposiciones fiscales. Así pues, si bien el sujeto obligado posee la información requerida, la misma fue obtenida en el ejercicio de su atribución como autoridad fiscal, por lo que, atendiendo a los artículos 108 del Código Fiscal del Estado de Baja California, debe guardar absoluto secreto fiscal, y la misma no puede ser considerada de acceso público. En ese sentido, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California regula en sus artículos 24, 25 y 27 la clasificación de la información como reservada, concluyéndose que la información en poder de los sujetos obligados no se reserva oficiosamente, sino que se encuentra supeditada a la existencia de un acuerdo de reserva, pues así se concluye de lo que se dispone en los artículos antes mencionados. Esto es, no es suficiente para estimar una información como reservada el solo hecho de que la autoridad estime que ésta se encuadra en un supuesto de reserva. Ello es así aplicable conforme a los numerales 25 y 27 que regulan la existencia del acuerdo de reserva en cualquiera de los supuestos. Bajo este escenario, es necesario resaltar que si bien el sujeto obligado hizo referencia a un acuerdo de reserva de información fiscal identificado como AR SPF 02/06, en el cual se establece el impedimento para proporcionar información fiscal como la que solicita, tal como se advierte en el sistema de acceso a solicitud de información pública. Este fue omiso en entregar dicho acuerdo en su respuesta, transgrediendo así el derecho de acceso a la información de la parte recurrente. Sin independencia de lo anterior, no debe pasarse inadvertido que la información solicitada refiere a datos personales concernientes tanto a personas físicas como jurídicas identificadas o identificables. En virtud de ello, se estima acertado hacer mención de las disposiciones de la ley en materia de transparencia referentes a la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. En relación con dichos numerales, la tesis identificada con el número 255-22 señala que las personas morales tienen derecho a la protección de los datos que puedan equipararse a las personas físicas, aun cuando dicha información haya sido obtenida, haya sido entregada a una autoridad. De lo anterior es posible concluir que a pesar de que en primera instancia quienes tienen derecho a acceso a la información y protección de datos personales son las mismas personas físicas únicamente, esto podría extenderse a las personas morales cuando se trate de información equiparable al de las personas físicas, o cuando se reserva la misma de manera temporal al actualizarse alguno de los supuestos establecidos en la ley, tal como lo establece en el caso concreto de la solicitud de las personas morales y físicas referidas en la solicitud. En el sentido de la resolución, este órgano garante modifica la respuesta emitida por el sujeto obligado para que entregue a la parte recurrente el acuerdo de reserva de información fiscal confidencial, identificado con el número ARSP 02/06. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejeros. No, ningún comentario. Consejeros. No. Coordinador, por favor, someter a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Consejera Estudilla Osuna. Aprobado. Postlehuey Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Consejero, le informo que existen 3 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del día.
Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión RR-196-2015 interpuesto en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali, que presenta la consejera Estudillo Zuna. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la consejera Alba Estudillo para que exponga el punto hasta un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidente. ¿Tendrás ahí la ficha? Sí, claro que sí. Tengo la resolución completa, ¿no? Gracias, secretario. El recurso de revisión RR 196/2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali versa sobre la siguiente solicitud de información. El particular solicitó informar sobre los lugares donde podemos depositar y clasificar la basura para su posterior reciclaje. El sujeto obligado informó que se encuentran analizando diversos proyectos relacionados al manejo de residuos sólidos en los que se contempla el reciclaje, esto con el objeto de determinar la opción más viable para la ciudad, motivo por el cual, una vez determinada dicha factibilidad, se presentará la propuesta de Cabildo para aprobación, a la cual, una vez autorizada, se le dará seguimiento a través de las instancias gubernamentales correspondientes. El recurrente presentó recurso de revisión en los siguientes términos. El ayuntamiento solo se limitó a responder que el mismo se encuentra analizando diversos proyectos y para su futura propuesta de Cabildo, y que además se encuentran en la etapa de recepción y análisis de proyectos, propuestas. Yo esperaba una respuesta más convincente, pero no fue así. El sujeto obligado manifestó que la información que se entregó en el término solicitado al peticionario, toda vez que, de acuerdo con el artículo 63, los sujetos obligados solo están obligados a entregar los documentos que se encuentran en sus archivos. En tanto, el estudio del presente recurso y analizando la solicitud original de acceso a la información, en contraste con la respuesta otorgada por el sujeto obligado y las manifestaciones vertidas en la respuesta al presente recurso de revisión, resulta necesario analizar lo dispuesto por el Reglamento de Administración Municipal de Mexicali, el cual señala que la Dirección de Servicios Públicos tendrá la atribución de organizar, coordinar y prestar los servicios públicos de alumbrado, semaforización limpia, cementerios, áreas verdes, jardines, así como su mantenimiento, conservación, prestar el servicio de recolección domiciliaria de residuos y su confinamiento, y aplicar las disposiciones reglamentarias relativas a la preservación del aseo público. Para el cumplimiento de sus atribuciones contará con el apoyo de una coordinación administrativa, una subdirección de servicios públicos y los departamentos de limpia, aseo público, transferencia y confinamiento, áreas verdes, alumbrado, semaforización. En relación con ello, el departamento de limpia tendrá como función planear, coordinar y ejecutar el servicio público de limpia, encargándose de programar y actualizar las rutas y horarios de recolección domiciliaria, residuos municipales y ejecutar los programas de recolección. A su vez, el Departamento de Transferencia y Confinamiento tendrán como función asegurar la correcta disposición final de los residuos sólidos. De lo anterior se advierte en primer término que, si bien el sujeto obligado debe prestar el servicio de recolección de residuos y confinamiento, no cuenta con la obligación de contar con centros o lugares de clasificación de basura para posteriormente proceder al reciclaje de dichos residuos. La conclusión es que el sujeto obligado no genera, administra o tiene en posesión la información referida en la solicitud de acceso a la información pública en materia del presente procedimiento, pues el mismo no cuenta con la obligación de tener los centros o lugares de clasificación de basura para posteriormente proceder con el reciclaje de los residuos, por lo que este órgano garante, considera procedente confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es cuanto. Gracias, consejera. Consejeros, ¿tienen comentarios a favor de enlistarse del acuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos? Consejero. No, ninguno, presidente. Ningún comentario. No ha habido comentarios, por favor, coordinador. Someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución expuesto. Estudillo Osuna. A favor. Postlehuet Duagón. Aprobado. Sandoval López. Aprobado.
consejero, le informo que existen 3 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública TP-47-2015 interpuesta en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, que presenta el consejero presidente. Gracias. Tenemos esta denuncia pública número 47/2015. El sujeto obligado es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. La denuncia pública consiste en que se manifiesta que el sujeto obligado no publique el acta de la sesión de pleno del 27 de agosto de 2015, la cual debió haber sido aprobada en la siguiente sesión de pleno y publicada dentro de los 5 días siguientes. Igualmente que a pesar de que su aprobación fue retrasada hasta el 18 de septiembre, el día de hoy, 9 de octubre, el acta de cuestión no ha sido publicada, aun cuando ésta se requirió vía SAIP ante este instituto, incumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. El estudio consiste en que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece en su artículo 21, fracción sexta, lo siguiente. Además de la información que le resulte aplicable contenida en el artículo 11, el órgano garante deberá hacer pública la siguiente información. Las actas, fracción quinta, las actas de las sesiones del Pleno, que incluyen el sentido de votación de los consejeros sobre las resoluciones o acuerdos. Bajo tal permiso es necesario precisar que de conformidad con las impresiones de pantalla con las que la parte denunciante pretende acreditar su dicho, se advierte efectivamente que a la fecha de la interposición de la denuncia pública no se encontraba publicada el acta referida por el particular. Del dictamen de fecha 22 de octubre de 2015, emitido por el Coordinador de Evaluación y Seguimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se observa que este instituto ya tiene de manera completa y a disposición del público la información relativa a las actas de las sesiones del Pleno. Así pues, a la fecha de la interposición de la presente denuncia no se encontraba publicada la información de oficio referida por el particular, no solamente desatendiendo a lo establecido en el artículo 21, fracción quinta de la ley en materia de transparencia, sino además a lo señalado en la calendarización de actualización del portal de obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, pues este indica que la información relativa a las actas de las sesiones del Pleno debe actualizarse de manera permanente dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que se generó la información. No obstante lo anterior, de conformidad con el dictamen de fecha 22 de octubre de 2015, emitido por el Coordinador de Evaluación y Seguimiento en el portal de obligaciones, se advierte que este instituto ya tiene de manera completa y a disposición del público la información relativa a las actas de las sesiones del Pleno, que incluyen el sentido de votación de los consejeros sobre las resoluciones o acuerdos, incluida la referida por el particular en la interposición de la denuncia pública. El artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Baja California establece que serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, fracción quinta, no publicar o no actualizar la información de oficio en los términos en que se señalan en esta ley, o en su caso, no remitir oportunamente la información al órgano encargado de publicarla y actualizarla. Por lo tanto, y derivado del presente procedimiento, este órgano garante advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa, para que de constar con los elementos necesarios se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y en su caso informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución consiste en que el sujeto obligado denunciado cumple con la obligación que consiste en poner a disposición del público la información referida en los artículos 11 y 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
Consejeros, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por el tiempo máximo de 5 minutos. Consejera. No hay ningún comentario. Consejero. No, ninguno. Si no hay comentarios que agregar, por favor, coordinador, someta a votación este punto del orden del día. Claro que sí, consejeros. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de denuncia pública antes expuesto. Estudillo Osuna, Aprobado. Cosclehuet Duagón, Aprobado. Sandoval López. Aprobado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de denuncia pública antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso, discusión o aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública DP/48/2015 que expondrá el consejero Sandoval López. Gracias, coordinador. Para la discusión de esta denuncia que nos ocupa, cedo el uso de la voz del consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por el tiempo máximo. Gracias, consejero presidente. La denuncia pública identificada como DP48-2015, el sujeto obligado es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California. La denuncia estuvo en los siguientes términos. Este instituto no ha generado un documento como el que refiere en su solicitud. Sin embargo, informamos lo siguiente. De conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción 2, vigésima, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se deben detestar los datos personales de los solicitantes, así como cualquier información contenida en las solicitudes de acceso a la información que involucre datos personales del solicitante o bien de terceras personas que le hayan identificado, que le hagan identificado o identificables, pues no es información que deba ser dada a conocer públicamente en los términos de la propia ley. En las solicitudes no testan los datos de terceras personas, aun cuando hacen la aclaración de que no son servidores públicos ni proveedores de la institución, como para dejarlos visibles al público. Como ejemplo, se plasma la solicitud siendo todos ellos terceras personas que requieren debida protección de sus datos personales, pues en su respuesta se aclara. En respuesta a su solicitud en la que se requiere información sobre todos los contratos que esta dependencia ha realizado de 2010 hasta la fecha con la empresa TGMEX SC, IO Estrategia Municipal, IO Aequalitas Política SC, IO Optimize Group, IO la persona Rubén Monroy Luna, Roberto Rocha Peña, Rodrigo Rocha Peña, Tatiana Redilla Solís y Lorena Pedrero Espriella. Le comento que no existe ni ha existido relación comercial con las personas en mención durante el periodo de operaciones de ese Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, comprendido del ejercicio fiscal 2011 al presente ejercicio 2015. Por lo anterior, solicito se realice la revisión y adecuación de cada una de las solicitudes registradas ante ese instituto o se aclare las razones por las que no deberá realizarse lo anterior y la justificación de por qué en ciertos casos debe ajustarse a la vista de cualquier persona el nombre de terceros involucrados en las solicitudes de acceso sin proteger sus datos. Entrando al estudio, en relación con el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, señala que cualquier persona podrá denunciar ante el órgano garante por cualquier medio violaciones a las disposiciones relativas a la información de oficio contenidas en la presente ley. El artículo 11 de la misma ley establece que la información que de manera oficiosa los sujetos obligados tienen la obligación de publicar en sus portales. El artículo 21 además establece que la información de manera específica al órgano garante también debe de conocer. Del texto de las denuncias presentadas se desprende que no se refiere a probables violaciones a las disposiciones relativas a la información pública de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, tal y como lo refiere el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dicho Estado. El sentido de la resolución, toda vez que del texto de la denuncia presentada no se desprende la probable violación respecto de la información pública de oficio
que debe publicar el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, y en virtud de que no encuadra dentro de lo dispuesto en alguna fracción del artículo 11 o bien del artículo 21, en estrecha relación con el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, la presente denuncia resulta notoriamente improcedente. Es decir, una denuncia que no se refiere a publicaciones que el instituto tenga que hacer de oficio, sino es un procedimiento incorrecto que se sigue. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Consejeros, si tienen comentarios a favor de listarse, les recuerdo que tiene el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Consejera. No, ningún comentario. Consejero. No, ninguno. Si no hay comentarios que agregar, por favor, coordinador, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, consejero. Se somete en votación nominal por orden alfabético el proyecto de resolución de denuncia pública antes expuesto. Estudillo Osuna, A favor. Postlehuey Duagón, Sandoval López. A favor. Consejero, le informo que existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución antes expuesto. Gracias, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día sería el 6, asuntos generales. No habiendo asuntos generales, No se necesitó ningún asunto general. por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. El siguiente punto del orden del día sería el resumen de acuerdos. Adelante, coordinador. Se aprueba el orden del día, se aprueba el acta de la primera sesión ordinaria del mes de noviembre, realizada el 11 de noviembre. Se aprueba el acta de la segunda sesión ordinaria, realizada el 13 de noviembre. Los proyectos de resolución, en uno se modifica la respuesta y en otro se confirma la respuesta. Se consideró que una denuncia pública cumple con lo estipulado en la ley y otra denuncia pública se ha registrado como improcedente. Es cuanto, consejero. Gracias, coordinador. Por favor, hágalo al conocimiento del coordinador de asuntos jurídicos para que haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la fecha y hora para la próxima sesión. Gracias. Continuando con este siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión el jueves 26 de noviembre del año en curso, siendo las 15 horas del día 19 de noviembre de 2015. Se clausura esta tercera sesión ordinaria de noviembre de 2015 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.